Hola, hola, mis chismosos favoritos. Copyright, gusto tenerlos una vez Moon SAQ en su canal de chismes y salseo favorito. Yo soy y estoy como siempre lista para traerles toda la información superíndice 3N jugosa que sabemos que les encanta. ¿Listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama? Porque hoy, prepúnrense, que vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no es tu copyright junta, sigue generando olas de emoción superíndice 3N cada vez que se menciona, Kerem Bürsin y Hande Erupah Rafael. Ya su copyright lo que es tu N pensando otra vez con ellos. Pero es que, por favor, CU superíndice 3 mono hablar de una relación superíndice 3N que nació superíndice 3 en la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Y Moon SAUN, CU superíndice 3 mono hablar de cuando Kerem Bürsin, el mismísimo Kerem Bürsin, revelu superíndice 3 detalles íntimos de su primer beso con Hande. Los tengo ahora tienen los ojos bien abiertos. Porque mis amores, el chisme de hoy es de esos que te dejan con la boca abierta y te hacen revivir esos momentos mágicos que nos regalaron como pareja. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Súper importante. Porque no se pierden ni una sola de las actualizaciones, chismes y noticias exclusivas que les tengo preparadas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y du copyright, déjenme saber en los comentarios de copyright otras celebridades o temas les gustaría que hablara en futuros vídeos. Su opinión superíndice 3N es súper importante para mu. Ahora sin more preámbulos vamos al chisme. Como ya saben, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos pauses. Desde el primer capítulo, la química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable. La tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo, y todos, absolutamente todos, queríamos que esa atracción superíndice 3N se hiciera realidad fuera de la pantalla. Y bueno, como ya sabemos, nuestros deseos fueron concedidos. Pero, ¿CU superíndice 3 monaciu superíndice 3 el amor entre estos dos tortolitos? CU2 se dieron cuenta de que lo que sentuan iba mu de una simple amistad y con más menos erismo? Pues bien, aunque ambos siempre fueron muy copyright-ticos con los detalles de su relación superíndice 3N, Kerem, en una entrevista reciente, se animó superíndice 3 a compartir algunos detalles de CU superíndice 3 mo fue ese primer beso con Hande. Y lo que dijo mis amigos es simplemente con diéresis por 1000 pico. Imaginen la escena. Estaban grabando uno de los capítulos de la serie. Un capítulo con una alta dosis de romance, donde Eda y Serkan tenían que besarse. Pero este beso, según Kerem, fue diferente a todos los demo que habían grabado hasta ese momento. Había algo en el aire, una electricidad que no se podía ignorar. La atmu superíndice 3 esfera estaba cargada, los focos apuntaban directamente a sus rostros, el equipo de rodaje se mantenía en silencio absoluto, conteniendo la respiración superíndice 3N. Era un momento crucial en la historia, un punto de no retorno para Eda y Serkan, y sin saberlo, también copyright N para Kerem y Hande. En palabras textuales de Kerem, fue un momento muy especial. Vamos grabando la escena y, de repente, sentú una conexión superíndice 3N muy fuerte con Hande. No era solo un beso actuado, era algo muy de ese profundo. Sentú que realmente estaba besando a la persona que me gustaba. Pero no nos quedemos solo con la frase traducida, mis amores. Imaginen el tono de Kerem al decirlo, la mirada brillante en sus ojos al recordar el momento. Seguramente una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro mientras revivo a esa escena. No es lo mismo leerlo que escucharlo, ¿verdad? La emoción superíndice 3N se transmite de manera diferente. ¡Guau! ¿Lo pueden creer? Hasta a mí se me puso la piel de gallina. Y es que según comentu superíndice 3, ese beso fue el punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N. Fue el momento en el que ambos se dieron cuenta de que lo que sentuan era real, intenso y que no podían seguir negándolo. Fue como si una chispa encendiera la llama de una hoguera que ya ardua a fuego lento en sus corazones. Ese beso no solo fue un contacto físico, fue una explosión superíndice 3N de sentimientos, una revelación superíndice 3N mutua. Pero viene lo muy interesante.
Kerem confesó superíndice 3 que después copyright S de ese beso, ambos se sintieron un poco incu superíndice 3 modos. Como si hubieran cruzado una lunea invisible y ahora tuvieran que lidiar con las consecuencias. Se rehuían nerviosamente, se evitaban un poco la mirada y trataban de actuar con normalidad. Pero por dentro ambos sabían que nada volvería a ser igual. Imaginen la tensión superíndice 3N en el ambiente, el silencio interrumpido por risitas nerviosas. Era como si dos adolescentes se hubieran dado su primer beso y no supieran copyright hacer después copyright S. Esos momentos de incomodidad son los que hacen las historias de amor a UNMU de ese autocopyright, ticas y en traumas menos hables, ¿no creen? Después copyright S del beso, hubo un silencio incu superíndice 3 modo. Ambos vamos como. ¿Y ahora copyright? Sabíamos que teníamos que hablar, pero ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso, revelu superíndice 3 Kerem. ¿Y es que copyright N no ha experimentado esa sensación superíndice 3N? El miedo al rechazo, la incertidumbre sobre los sentimientos del otro, la duda sobre si arruinar o no una amistad. Todas esas emociones se agolpaban en sus mentes, creando un CU superíndice 3 del explosivo de nerviosismo y expectación superíndice 3N. ¡Ay, el amor! Copyright complicado es a veces. Pero afortunadamente el silencio no duró superíndice 3 mucho. Següene con tu superíndice 3 Kerem, fuean de quien tomó superíndice 3 la iniciativa. Un día después copyright S de grabar, ella lo invitó superíndice 3 a tomar un café copyright y le dijo que tenían que hablar sobre lo que había pasado. Bravo por Ande. Una mujer decidida, que no teme expresar sus sentimientos. Esa es la actitud, mis amores. A veces hay que dejar de lado el miedo y arriesgarse a ser vulnerable. Y bueno, el resto, como dicen, es historia. Después copyright S de esa conversación superíndice 3N, Kerem y Ande decidieron darle una oportunidad a sus sentimientos y comenzaron a salir. Mantuvieron su relación superíndice 3N en secreto durante un tiempo, pero eventualmente, los paparazzi los descubrieron y su romance se hizo público. Recuerdo perfectamente cuando salieron las primeras fotos de ellos juntos. Fue un bombazo medio ertico. Las redes sociales explotaron, las revistas del corazón superíndice 3N no dejaban de hablar de ellos, y todos sus fans estaban eufu superíndice 3 ricos. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan se hubiera trasladado a la vida real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Ande nos regalaron momentos inolvidables. Viajes, alfombras rojas, fotos adorables en redes sociales. Era evidente que estaban muy enamorados. Eran la pareja del momento, la pareja que todos admiraban y envidiaban. Los veíamos radiantes, felices, compenetrados. Cada aparicio superíndice 3N pública era una muestra de amor y complicidad. Eran la definición superíndice 3N de couple goals. Pero como bien sabemos, las apariencias a veces engañan. Pero lamentablemente, como muchas historias de amor, la de Kerem y Ande también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, se anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. La noticia impactó superíndice 3 a todos sus fans, quienes aún tenuan la esperanza de que su amor durara para siempre. Fue un golpe bajo para todos los que creemos en su historia. Muchos se sintieron desilusionados, como si se les hubiera roto una ilusión superíndice 3N. Y es que cuando vemos a dos personas tan enamoradas, nos aferramos a la idea de que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas. Ambos fueron muy discretos al respecto y evitaron dar detalles a la prensa. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y proyectos profesionales. Otros simplemente decuan que el amor se había acabado. Circulaban teorías de todo tipo. Que si uno quería enfocarse en su carrera internacional y el otro prefería seguir trabajando en Turquía. Que si tenuan diferentes visiones sobre el futuro. Que si simplemente se había apagado la llama. Lo cierto es que nunca sabremos la verdad. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Kerem y Ande tomaron caminos separados. Pero a pesar de su ruptura, ambos siguen siendo muy queridos y respetados por sus fans. Y como podemos ver, su relación superíndice 3N sigue generando interu copyright S y curiosidad.
Y es que a pesar del tiempo transcurrido, su historia sigue resonando en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. Su romance fue tan intenso y medio útico que es difícil olvidarlo. Siguen siendo un referente para muchos, un ejemplo de CU superíndice 3 Mo. El amor puede surgir en los lugares inesperados. Y es que, CU superíndice 3 Mo. Olvidar una historia de amor tan intensa y apasionada. Una historia que comenzó superíndice 3 en la pantalla y se hizo realidad fuera de ella. Una historia que nos hizo creer en el poder del amor verdadero y en la magia de la química entre dos personas. Su relación superíndice 3N fue un cuento de hadas moderno, un reflejo de lo que todos anhelamos encontrar, un amor que nos haga sentir vivos, que nos inspire a ser mejores personas y que nos acompañe en todas nuestras aventuras. Y aunque ya no es tu copyright N juntos, siempre recordaremos a Kerem y Hande como una de las parejas SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca. Y por supuesto siempre recordaremos ese primer beso, ese beso que lo cambió superíndice 3 todo y que dio inicio a una hermosa, aunque efímera, historia de amor. Ese beso, mis amores, es el símbolo de un amor que aunque haya terminado, siempre tendrá un lugar especial en la memoria colectiva. Es un recordatorio de que el amor puede ser fugaz, pero también copyright N puede ser inolvidable. Así que mis chismosos, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Es que esta historia tenía que ser contada. Pero la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿seguiremos viendo a Kerem y Hande juntos en el futuro? ¿Habrá alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto seguiremos atentos a sus vidas, a sus proyectos profesionales y por supuesto, a sus nuevos romances. Para recapitular un poquito, hoy hablamos de CU superíndice 3 Mo. Kerem Bürsin revelu superíndice 3 detalles de su primer beso con Anderu Parrafoel. Un beso que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en su relación superíndice 3N y que los llevó superíndice 3 a vivir una intensa historia de amor que, aunque ya no es tu copyright vigente, siempre recordaru, N con cariu más menos o. Vimos CU superíndice 3 Mo. Ese beso fue un punto de inflexión superíndice 3N, la incomodidad posterior y CU superíndice 3 Mo. Hande tomu superíndice 3 la iniciativa para hablar sobre lo que sentúan. Analizamos cada detalle de la historia, desde el momento en que se conocieron hasta el anuncio de su separación superíndice 3N. Y lo muy es importante reflexionamos sobre el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en sus fans y en el mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo un día muy S. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que disfrutan tanto como yo de estos chismes y salseos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la revelación superíndice 3N de Kerem sobre su primer beso con Hande? ¿Creen que fue un momento clave en su relación superíndice 3N? ¿O piensan que simplemente fue un beso muy S? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos? Du copyright genme saber su opinión superíndice 3N. Me encanta leer sus comentarios y responderlos. Sus ideas son valiosas y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N son un impulso para seguir adelante y traerles lo mejor del mundo del chisme. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis chismosos favoritos, nunca dejen de creer en el amor, aunque a veces nos du copyright un sustito. Caraguiño.